Egunon, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros compartiendo este rato. A todos los asistentes, muchas gracias. Arantxa, Celestino, Xavier, es un placer para mí moderar esta mesa con este tema tan interesante, a la vez de complejo, de autonomía estratégica. Los acontecimientos socioeconómicos de estos últimos años han llevado a los diferentes gobiernos, Comisión Europea, Estados miembros, gobiernos regionales, a adoptar políticas, políticas industriales que traten de disminuir las vulnerabilidades que la situación geopolítica y socioeconómica nos está llevando. Son políticas que no están exentas de polémica. Justo ahora estamos viendo cómo la Comisión Europea retrasa la adopción del Acceleration Industrial Act, que iban a presentar o se iba a presentar en diciembre, luego finales de enero. Ya estamos en finales de febrero, vamos a verlo, precisamente por la falta de consenso entre los Estados miembros, que ven cómo algunas de las políticas propuestas, algunas de las medidas que vienen en esta ley, no sé nunca cómo se traduce esto de los acts europeos, pero bueno, ley, bueno, pues que algunas de las medidas están generando cierta, negociaciones más largas de las esperadas, porque hay muchos Estados miembros que ven cómo estas medidas pueden llevar a ciertas disposiciones proteccionistas que pueden limitar la apertura comercial y pueden ser muy poco beneficiosas para según qué sectores industriales. Desde estos conceptos de Made in Europe o Buy European, que antes del 2020 eran impensables de mencionar en el entorno de la Comisión Europea, pues ahora están ahí en boca de todos. Y para comentar cómo ven tres de los sectores más relevantes, sectores industriales más relevantes en España, contamos hoy con sus representantes. Os voy a pasar la palabra para que nos contéis, nos hagáis una breve descripción, si os parece bien, de vuestro sector industrial y, sobre todo, que pongáis el foco en cuáles creéis que son las razones por las cuales vuestros sectores son estratégicos, importantes y deberían de tener cierta consideración especial cuando se habla de este mundo de autonomía estratégica. Empezamos por Arantxa, si te parece. Arantxa García es la directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Y Arantxa, un placer estar aquí hoy contigo. Muchas gracias, y gracias también al Ministerio de Industria y Turismo por invitarnos a participar en esta mesa. Como representante de los fabricantes de automóviles y camiones en España, creemos que el sector de automoción, sin duda, las cifras avalan que es una de las piedras angulares de la economía española. Pues un 6,5% del PIB, 9% del empleo directo e indirecto del país, con más de 1,9 millones de personas empleadas. En este punto siempre a mí me gusta decir, además, de empleo de calidad, muy por encima de los estándares y media española. Y uno de los, el primer contribuidor a la balanza comercial del país, ¿no? Entonces, sin el sector de automoción, sin duda, España tendría un déficit estructural muy importante, y por eso creemos que merece una atención especial, ¿no? Y la tenemos y además este Ministerio de Industria lo ha demostrado siempre. De hecho, pues hace tan solo a finales de año presentamos un plan, el Plan Auto 2030, conjuntamente con el Ministerio de Industria y Sernauto, y con un ejercicio común de puesta en común de propuestas y medidas con toda la cadena de valor del sector, desde la parte más de upstream y toda la parte industrial hasta incluso la parte de mercado. Ese ejercicio se hizo porque realmente estamos en un momento de transformación brutal, sin precedentes,
de competencia denodada por la atracción de inversiones y en un proceso de transformación tecnológica donde a día de hoy ni Europa ni España controla las cadenas de valor que tenemos que controlar sobre la base de la regulación con la que tenemos que cumplir. Entonces, requiere especial atención porque no podemos perder esos mimbres y esos beneficios, ese valor añadido bruto para España, creemos, y para Europa. Y hay que poner el foco, esfuerzos y acelerar para que podamos garantizar nuestra competitividad y no perdamos valor. Y de eso va el plan que luego podemos Luego nos cuentas, si te parece, Arantxa, ¿vale? Luego, en la siguiente ronda, hablamos de medidas y recomendaciones, peticiones que podáis tener también a los diferentes ámbitos de la Administración. Muchas gracias, Arantxa. Celestino García, director general de AMETIC, la Asociación de Industrias Digitales. Bienvenido y si nos cuentas tú también, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Somos AMETIC, somos la Asociación de la Industria Digital. Estamos formados por unos 280 asociados, donde tenemos grandes empresas multinacionales, pymes, startups, pero también algo tan importante como una representación del ecosistema digital, centros tecnológicos, parques tecnológicos, tan importante para poder hablar con autoridad y legitimidad en nuestro negociado, ¿no? Además, una representación de la academia, de universidades, de colegios profesionales y, por último, otras asociaciones. ¿Qué hacemos en AMETIC? Promover la industria digital, que es algo tan importante. Aunque a veces hablamos de sectores, creo que cuando hablamos de digitalización, más que un sector, hablamos de un habilitador. Y en este momento tenemos todos claro que la digitalización y la tecnología digital está transformando todas y cada una de las industrias sin importar el ámbito. Para dar un trasfondo económico, cada euro invertido en transformación digital tiene 3 euros de retorno de valor económico, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, lo que estamos tratando desde la asociación es trabajar para el desarrollo de grandes campeones, solidificar la colaboración entre todas las partes y también ser muy conscientes que el ecosistema y la cadena de valor está absolutamente conectada a nivel mundial y tenemos que desarrollar políticas que nos preparen para poder abordar los retos que queremos. Muy bien, pues lo dicho, Celestino, si te parece, luego en la segunda hacemos una segunda vuelta y nos enfocamos en esas políticas que necesitamos, que, bueno, además vemos luego a ver cómo pueden algunas favorecer algún sector y desfavorecer a otros, lo cual también genera cierto desconfort. Xavier Ortueta, director general de AFM, la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta, y también clúster de tecnologías de fabricación en Euskadi. Por jugar en casa, te toca el último, Xavier. Un placer verte otra vez. Si nos cuentas tú también cómo ves a vuestro sector. Gracias. Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias al Ministerio por la invitación. Como dice Cristina, yo represento al sector de la fabricación avanzada en España. Nuestra asociación, nuestro clúster está compuesto por 8 distintas asociaciones y representamos, en este caso, tecnologías de fabricación habilitadoras, donde están comprendidas la máquina herramienta, las herramientas de corte, la fabricación aditiva y la impresión 3D, la robótica y la automatización industrial, la digitalización industrial, los mecanizados y transformación metalmecánica de precisión, las herramientas de mano, también los elementos de unión y forja en frío, y luego también tenemos una pequeña organización de startups para el manufacturing. Es un conglomerado que intenta representar lo que decíamos, todas esas tecnologías que habilitan a otros sectores tener capacidades de fabricación. Y ahora la parte difícil, ¿no? ¿Por qué nos consideramos estratégicos? Bueno, pues en realidad
aterrizo en el sector de máquina-herramienta y os cuento, el sector de máquina-herramienta es digamos, es el desencadenante de la revolución industrial. Hay dos elementos, un elemento de energía y una máquina, la máquina-herramienta, que son los que cambian el mundo del mundo de la artesanía a la producción industrial, con dos factores, ¿no? Ser capaces de fabricar algo con precisión y además repetirlo, que eso es lo que no podía hacer la artesanía. Bueno, pues en ese origen están la energía y la máquina-herramienta. Bueno, hoy en día la industria tiene esos dos mismos factores de necesidad para ser productiva. Y no se puede hacer un coche, no se puede hacer un avión, no se puede hacer un tren, ni sus motores, ni su piel, ni su estructura, ni la de un tren, ni la de un aerogenerador, ni un tanque, no se pueden hacer sin el concurso de una máquina-herramienta. Y si nos vamos quizás a otros sectores indirectos, no sé, pues el sector textil, las máquinas textiles, todas sus piezas se hacen en máquinas herramienta. De manera que, digamos, es el principal habilitador industrial de los demás sectores productivos, de los más relevantes que hay en la economía, como tal. Entonces, bueno, pues creo que de alguna manera explica la relevancia. España tiene un sector muy potente de máquina-herramienta. Somos el tercer mayor productor de máquina-herramienta en la Unión Europea, el noveno en el mundo, con aplicaciones muy potentes, de liderazgo, por ejemplo, en fabricación y mantenimiento de rotores de aviones. Todos los que habéis venido en avión seguramente habréis venido viajando en un avión cuyo rotor, cuya una parte de la turbina está mecanizada en una máquina que está fabricada a 50 kilómetros de aquí, ¿no? Entonces, bueno, creo que, no sé si te he convencido de que somos un sector estratégico. A mí sí. Bien, muy bien. Pues, como comentabais también vosotros, tenemos aquí representantes de dos ámbitos habilitadores y un sector, diríamos, finalista, con lo cual también algunas de las medidas que se están planteando, pues podéis tener una opinión diferente de cómo de ventajosas pueden ser para vosotros, medidas que a nivel europeo en principio, también a nivel del Estado español e incluso nosotros desde la política industrial regional, Gobierno vasco, estrenamos recientemente nuevo plan de industria en el Gobierno vasco y todos tenemos esta preocupación y esta idea de fomentar desde nuestras políticas este concepto de autonomía estratégica que no es para nada sencillo. ¿Cómo veis vosotros? Aprovechad que tenemos aquí a representantes de diferentes administraciones. ¿Cómo veis vosotros cómo se puede implementar realmente este concepto? Y qué medidas, la carta a los Reyes Magos, que pediríais a las diferentes administraciones, entendiendo también que para nosotros quizá, o desde luego desde el Gobierno vasco lo vemos, que el foco europeo o nuestro marco de trabajo europeo, estas nuevas leyes que la Comisión Europea está marcando, pues para nosotros son una referencia muy importante y tratamos de seguir esas medidas que nos propone la Comisión Europea. Empezamos por Arantxa, otra vez, el sector receptor de parte de esas máquinas, herramientas y de esas tecnologías de digitalización. Yo me gustaría también preguntaros sobre medidas en el ámbito de la autonomía estratégica industrial y también tecnológica, porque, bueno, soy creyente de que solo a través de la tecnología vamos a poder mantener esta competitividad en Europa. Arantxa, este plan que habéis presentado al Ministerio, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué propones? Pues, bueno, primero coincido contigo en que esto va de tecnología, no va de otra cosa. Estamos en un proceso, como decía, en la automoción de transformación sin precedentes, donde de alguna manera controlábamos una tecnología basada en los motores de combustión tradicional. Partíamos de unas cadenas de valor tradicionales también, muy lineales, y ahora nos tenemos que transformar por regulación. Yo antes decía por obligación o por devoción, es por obligación, más allá del compromiso hacia la sostenibilidad que tienen todos los sectores, pues por regulación muy exigente en materia de transición ecológica, además una regulación que ha ido modificándose con mayores niveles de ambición en muy poco tiempo, o sea, de 2 o 3 años nos han ido cambiando objetivos. Pues sobre esa base tenemos que pasar a un modelo
industrial basado, en nuestro caso, en la electrificación como tecnología protagonista, en la softwareización como base para los nuevos vehículos y en unas cadenas de valor de las baterías y en un modelo incluso de negocio que pasa pues, del vehículo en propiedad al vehículo como un servicio, ¿no? Diferente. Entonces, sobre esa base y teniendo en cuenta un poco las cifras, ¿no? de lo que representa el sector de automoción en España y en Europa, en nuestro caso, pues, segundos fabricantes a nivel europeo, novenos a nivel mundial. En pocas cosas España es el 3% de algo en el mundo y en el caso del auto lo somos. Bueno, pues tenemos que ver cómo nos posicionamos y el plan auto al que hacía referencia, que hemos hecho en colaboración con el Gobierno, tenía ese triple objetivo, ¿no? Un impacto económico, garantizando no perder valor, sino ganándolo, garantizar que vamos a ir hacia un camino hacia la sostenibilidad y el tercer pilar, el tercer objetivo era ganar autonomía estratégica. Esos eran los tres objetivos del plan, que se han materializado en 125 medidas generales, 100 medidas facilitadoras y 5 más 1 medida estrellas. Y solo voy a hablar de las 5 más 1 porque si no… Sí, sí. Y los siguientes ponentes te lo agradecerán. Claro, fundamentalmente. Las dos primeras tienen que ver con favorecer las inversiones en la cadena de valor. No estamos pidiendo dinero solo para la producción de vehículos, todo lo contrario. Estamos viendo que en la parte de cadena de valor de componentes muy enfocada al motor de combustión tradicional hay un gran riesgo de pérdida de valor y esa cadena de valor se tiene que transformar. De hecho, por daros un dato, la cadena de valor actual, el valor añadido bruto del automóvil, el 80.000 millones está en la cadena de valor tradicional y 5.000 millones solo en la nueva, en la electrificada, y hay un riesgo muy importante en la cadena de suministro, con lo cual las dos primeras medidas tienen que ver con un programa de crecimiento y autonomía estratégica en esas cadenas de valor que no tenemos construidas. Un protocolo de atracción de inversiones extranjeras, no nos engañemos, tenemos una competencia denodada de otras regiones. Vamos 10 o 15 años por detrás, tenemos que saber colaborar y aprender a abrirnos y colaborar con la gente que controla cadenas de valor que nosotros no tenemos, con unas reglas, sin duda. Habrá que ver cuáles son esas reglas. Y las otras dos medidas tienen mucho que ver con más el mercado, que bueno, no es el objetivo de la reunión de hoy. Y la medida transversal de mejora de la competitividad tiene que ver con medidas fiscales a la I+D+I, que España tenga un entorno fiscal que lo sepamos tratar de una manera más inteligente para que otros países no lo traten mejor que nosotros. Esa sería la clave. Unos costes energéticos competitivos. Tenemos una energía verde magnífica, pero una estructura de costes fijos y peajes asfixiante y que nos hace pocos competitivos a veces. La industria, en concreto del auto, no es electrointensiva ni gasintensiva y nos encontramos ahí en una situación difícil para encontrar ayudas y capacitación y talento. Eso es lo que necesitamos así como medidas estrella. Muy bien. ¿Ese plan se va a poner en marcha? El plan no es un plan para ponerlo en bonito y que quede precioso los gráficos, tiene una gobernanza por detrás que, bueno, pues que una vez presentado pues está comenzándose a desplegar y la idea es pues trabajar con todo el ecosistema y con los ministerios implicados, liderado por el Ministerio de Industria, para ir viendo cómo podemos poner en marcha todas esas medidas con los instrumentos que tenemos. Muy bien. Seguro que desde el clúster de componentes de automoción en Euskadi también Sin duda, colaboraremos. muy a favor de muchas de esas medidas y seguro que colaborarán con todos vosotros en poner en marcha este plan. Sin duda. Celestino, como habilitador, representante de los habilitadores, ¿cuál es tu carta a los Reyes Magos y qué nos pides a las diferentes administraciones? Bueno, pues lo que hemos confeccionado es una Agenda 2026-2030. Esta agenda
Lo que esperamos que muchas de las medidas que se han desarrollado ahí, medidas que también son bastante numerosas y muy concretas, y se han trabajado algunas de ellas e iniciado con la Administración, pues sean adoptadas gradualmente. Como bien decías al principio, hay muchas de las iniciativas que tienen que consensuarse con Europa y en ese aspecto nosotros tenemos un pie aquí en España, pero también tenemos un pie en la Asociación Europea, en Digital Europe, para poder hacer llegar este mensaje. ¿Qué es lo que trata este plan? Pues mejorar la competitividad, liderar el desarrollo tecnológico y, por supuesto, pues desarrollar una sociedad de bienestar, ¿no? Porque la tecnología tiene que poder lograrlo. Pero para dar tres grandes titulares de la agenda, pues compartimos lo que es la simplificación regulatoria. Sobre todo para las pymes es muy importante porque a veces se hace demasiado compleja. Por supuesto, financiación que permita de manera estructurada y no por proyecto poder abordar esos grandes aspectos transformacionales. Y por último, y tan importante, talento, porque tenemos que adoptar determinados conocimientos que ahora mismo no los tenemos. Pero volviendo a un punto que comentaba anteriormente y termino. Perdona, Celestino, es que justo me han pasado un papel que tenemos que acabar en 2 minutos. Pues ya hace está. ya medio y entonces. Pues nada, perdona, siento hacer esto. Simplemente terrorífico. decir que tenemos que ser conscientes que el ecosistema es muy complejo y que es mundial y que tenemos que hacerlo de manera inteligente. Lo siento, muchísimas gracias. Xavier, te queda minuto 35 segundos. Ánimo. Vale, muy rápido. Estamos trabajando en un plan conjuntamente con el Ministerio de Industria para los bienes de equipo. Voy a contar mi opinión, todavía está inconcluso, ¿vale? Entonces voy a contar mi opinión. Tenemos que identificar la amenaza y las oportunidades. La amenaza en este momento, muy resumido, es China, ¿vale? Cuando estamos hablando de automoción y todos los líos es China y en prácticamente todos los sectores, si estamos hablando de industria. Y la oportunidad yo creo que está en la convergencia de lo que hemos estado trabajando en el 4.0, ¿no? La conectividad, los datos, pero en este momento los cacharros y la inteligencia artificial. Una máquina gobernada con los suficientes datos y con inteligencia artificial es un desencadenante de una nueva revolución industrial, ¿vale? Ahí es donde está la oportunidad. Entonces, ¿qué le pediría yo a la Administración? Primero, tenemos que proteger el golpe, porque viene un golpe muy gordo y eso es un tiempo. Pero, por otro lado, hay que desarrollar la competitividad y eso se hace con I+D. Tenemos un tejido de empresas fantástico, un tejido de centros tecnológicos espectacular. Hay que arriesgar y hay que cambiar. Hay que arriesgar y hay que cambiar. Y luego, algo que también comentabais, hay que fomentar la inversión de nuevos equipos, de equipos modernos, en nuestro tejido productivo. Eso se llama Plan Renove y eso hay que fomentarlo como si no hubiera mañana. No sé si he terminado. Muchísimas gracias. Vale. Yo creo que lo que yo ahora pediría a los organizadores es que nos dejen un día entero para seguir comentando estas cosas y entrar en profundidad, porque realmente nos hemos quedado muy en la superficie del concepto de autonomía estratégica. Pero bueno, en cualquier caso ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.